Yo voy a invitarles a que juntos podamos leer esta mañana, que tome usted su Biblia y le invito a que leamos un pasaje del profeta Jeremías. Vamos a leer esta mañana en el capítulo 29 de Jeremías como nuestra lectura inicial, y luego vamos a ir a otras partes de las escrituras para desarrollar ese tema. Jeremías capítulo 29, vamos a leer a partir del verso 4. Solo vamos a leer algunos versículos. Déjenme ponerlo algo de contexto. Jeremías es uno de los profetas que está vivo y él ve cómo el pueblo de Israel es, Jerusalén particularmente, es tomada por los imperios, los soldados del imperio babilónico, y empiezan a ser destruidas algunas de las construcciones y algunas de las edificaciones de Israel. Está ya prácticamente tomada la ciudad, y han sido ya trasladados algunos grupos de la población como exiliados hacia Babilonia. Están ellos ya cautivos en Babilonia, y entonces el Señor levanta al profeta Jeremías para hablarle al pueblo, y Jeremías les dirige una carta a los exiliados, y pues es una especie de epístola profética, digamos, por puño de Jeremías, y les dice en este pasaje del verso 4 en adelante, les dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel a todos los cautivos que permití que fueran llevados de Jerusalén a Babilonia. Y sigue diciendo el verso 5, y ahí las instrucciones del Señor: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos, cásense y tengan hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplíquense allá, no se reduzcan en número. Y luego dice: procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados, rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. Eso es lo que dice esta carta de Jeremías. Y qué interesantes las explicaciones, y qué interesante como las recomendaciones que les hace el Señor al pueblo de Israel en ese momento, ¿no? A los cautivos del pueblo de Israel. Permítame decirle algo, una chifladura mía que he pensado de hace ya algún tiempo, y tiene que ver con un pasaje de la Escritura que me ha causado inquietud y tal vez algún poco de inconformidad, y que si yo hubiera estado en ese momento, tal vez le hubiera dicho algo diferente, o si me hubieran preguntado ahora, tal vez hubiera dicho algo diferente. Jesús está orando luego de un discurso largo en el Evangelio de Juan, y en el capítulo 17, lo que se conoce como la oración sacerdotal intercesora de Jesús por sus discípulos. Entonces él está orando, y hay una parte donde dice: Padre, y esa es la parte que yo hubiera querido tal vez cambiar o decirle al Señor: no, eso no lo ores de esa manera. Pero él le dice al Padre: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y nos deja aquí el Señor, ¿verdad? Yo he pensado, ¿cómo es que, por qué no, cuando uno recibe al Señor en su corazón, por qué no es así como un traslado inmediato? Recibo a Cristo en mi corazón, somos transformados y de una vez, ¿verdad?, a la gloria. Y no, el Señor nos deja aquí, ¿verdad?, como nuevas criaturas, transformados por medio de su Espíritu, pero nos deja aquí el Señor, en medio de nuestras naciones, en medio de nuestros pueblos, en medio de la sociedad, con todas las complejidades y con todos los desafíos que eso conlleva, y nos deja aquí el Señor. Claro, tiene un propósito, ¿no? Y es ese propósito que el Señor muestra, digamos, a través de esas palabras que el Señor le dirige al pueblo por medio del profeta Jeremías, cuando les dice que ellos pueden vivir en paz en una nación que no es la de ellos, en un pueblo que no es el de ellos. Ellos pueden vivir tranquilos, pueden vivir en paz, pueden estar contentos, pueden tener prosperidad, pueden habitar tranquilos, pueden ver una familia desarrollarse, pueden tener proyectos, pueden tener una serie de cosas en un pueblo que no es su pueblo, en una tierra que no es su tierra, en un destino que no es su destino final.
Y es exactamente lo que nos está ocurriendo a nosotros. El apóstol Pablo dice en repetidas ocasiones en sus cartas que no somos ciudadanos de este mundo. En Efesios dice, por ejemplo, que luego de haber recibido la gracia del Señor, ahora ya no somos advenedizos, ya no somos, como decimos en Guatemala, que es una expresión un poco fea, pero ya no somos arrimados en una familia, ya no somos pepes. Algunas personas mayores, los jóvenes tal vez ya no han oído esa expresión, pero se decía, este es un pepe, ¿verdad? Con un niño. ¿Y por qué pepe? ¿Verdad? Un huerfanito, alguien que no tiene familia. Y hace tiempo una persona me explicó que pepe era por pepenado, ¿verdad? Pepenado, este es un pepenado, ¿verdad? De una casa, porque andaba por ahí sin rumbo, sin familia, sin padres, sin protectores, entonces alguien lo pepenó, ¿verdad? Del verbo pepenar, que es un verbo arcaico que ya no se utiliza, ya no lo usamos, ¿verdad? Tal vez nuestros abuelitos nos decían, pepena esto, de recogerlo, ¿verdad? Pues ya no somos pepes. Ya no somos arrimados en la casa del Señor. Nadie, de ninguno de nosotros, no importa nuestra etnia, no importa nuestro apellido, nuestra posición social, no importa nuestra situación económica, no importa. Ahora somos hijos, miembros de la familia de Dios. Y además, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, somos conciudadanos de los santos. Ahora ya pues somos conciudadanos aquí, chapines, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestros prefijos GT 502, nuestro prefijo telefónico y así una serie de cosas. Pues sí, porque tenemos esta ciudadanía terrenal. Pero somos conciudadanos de los santos, del reino de los cielos. El apóstol Pablo dice en Filipenses también que nuestra ciudadanía está con Cristo en los cielos. Allá está nuestra ciudadanía. Pero mientras se hace efectiva esa ciudadanía, ese traslado definitivo hacia la gloria eterna del Señor y hacia el reino eterno del Señor, estamos aquí en esta tierra y lo que más nos conviene es aplicarnos a las recomendaciones que hace el profeta Jeremías de vivir procurando la paz del lugar donde nosotros estamos viviendo, de vivir orando al Señor, intercediendo al Señor para que nos dé paz en el contexto en el que nosotros estamos desarrollándonos y que nuestras familias por un tiempo determinado, porque el Señor dice ahí a través del profeta también, más adelante, en unos pasajes más adelante, que van a ser en este pasaje de Jeremías, habla de 70 años de cautiverio. Y hoy no nos vamos a meter a la interpretación ahí histórica de esa cifra de los 70 años del cautiverio del pueblo de Israel. Después de eso habla también Daniel y otros estudios, digamos, escatológicos y ese tipo de cosas. Sino esta mañana hablemos de un periodo que tiene un inicio y que tiene un fin. El Señor no nos va a dejar eternamente en este mundo por dos razones. Primero, porque no somos eternos como personas. Si la parucía, la venida del Señor, tarda otro tanto más de años, algunos de nosotros vamos a cerrar nuestros ojitos y ya no los vamos a volver a abrir hasta que sea el llamado del Señor para levantarnos del polvo a una eternidad. Si el Señor tarda, digamos, no sé cuánto tiempo más, pero no lo vamos a hacer. O el Señor va a irrumpir en la historia y entonces va a tomar a su pueblo y se acabó. Se acabó. Y ahí termina esa historia. Pero mientras eso ocurra, cualquiera de esas dos cosas ocurran, ya sea que el Señor nos llame a su presencia o que el Señor irrumpa en la historia y se encadenen los eventos finales de la historia de la humanidad, escatológicos, etcétera, nos toca que quedarnos aquí. Y nos toca que quedarnos aquí aportando a nuestro entorno, sumando a las fuerzas que procuran la paz, el beneficio, la prosperidad, la seguridad, el bienestar de nuestro entorno. Por eso el profeta Jeremías les habla a ellos que trabajen, que edifiquen casas, que planten viñas. Eso lo podemos resumir en una sola palabra, es trabajo decente, trabajo honrado, trabajo digno. Y en la medida que se suma más fuerzas de trabajo, pues hay más oportunidades de trabajo para las personas y eso genera una dinámica de prosperidad, genera una dinámica de bienestar. Guatemala es un país lindo. Yo sé que tenemos muchos desafíos y muchas cosas que resolver como sociedad, muchas cosas que resolver en nuestra casa, muchas cosas que resolver en nuestro matrimonio, con nuestros padres, con nuestros hijos, en nuestros negocios, en nuestros empleos, muchas cositas y cosotas a veces que tenemos que resolver, pero sigue siendo un país lindo, sigue siendo un país en el que nosotros podemos tener esta clase de reuniones el día de hoy, y digamos hay miles de reuniones este domingo alrededor del país que están bendiciendo al Señor, que están invocando al Señor, y eso va a redundar en bendición para el pueblo.
Así es que nosotros tenemos una demanda, y esa demanda es no estar anhelando el cielo. Ay, me quiero ir al cielo, y no trabajamos por nuestro entorno. Yo he pensado con esa doble ciudadanía, porque nosotros somos ya ciudadanos del cielo, pero somos ciudadanos de aquí de Guatemala. Tenemos responsabilidades ciudadanas aquí en el país, y no podemos estar anhelando el cielo mientras arruinamos nuestro entorno, mientras no somos personas que aportan y que colaboran para la mejoría de nuestro entorno, que nos sumamos a las fuerzas oscuras de alguna manera, o nos pasamos de esa línea de los malos hijos del país que destruyen el país de alguna forma. De diferentes formas, desde los que tiran una basura en la calle hasta los que roban millones tal vez a través de la corrupción y a través de una serie de cosas. Cualquiera de esas acciones va en detrimento de nuestro país y va en detrimento de nosotros mismos, porque formamos parte de este país, formamos parte de esta ciudad donde el Señor ha querido trasladarnos por alguna razón. No decidimos nosotros nacer en Guatemala. Si a usted le hubieran preguntado en qué país quería nacer, ¿cuál hubiera escogido? ¿De qué nacionalidad fuera usted? Si le hubieran preguntado, no sé, no quiero responder por usted. Y yo estoy pensando, ¿de qué nacionalidad? Ahora que lo pienso esta mañana, me gustaría a mí haber sido, no sé, mejor no le digo, ¿verdad? Pero ya pensé en algunas que me hubiera gustado. Pero aquí estamos, como el Señor no nos preguntó, solo nos mandó y ya. Chapín, ¿verdad? Ahí nació usted en Escuintla, nació en Petén, en El Progreso, en Huehue, en Alta Verapaz, en Quiché, en la capital, por ahí en un municipio, en una finca, en un cantón, en una aldea, ahí en una parcela entre el monte, en la ciudad, no sé dónde, pero aquí lo puso el Señor, y ahora lo que le toca es pedir por la paz de este pedazo de tierra, pedir por la prosperidad de esta ciudad, de esta sociedad, pedir para que el Señor tenga misericordia de nosotros en el conjunto como sociedad. No debemos de caer en una posición, en una situación, digamos, pesimista, como hacen algunos que lo han dicho, a mí me lo han dicho: hermano, este mundo de todas maneras va al fracaso, este mundo va a tronar, no vale la pena, mejor pidamos que el Señor venga pronto, ¿verdad? En una actitud que algunos han llamado escapista. Yo anhelo que el Señor venga pronto. Hay una anécdota que yo he contado. Vamos a cumplir con mi esposa 24 años de casados. Y como una semana antes de que nos casáramos con mi esposa, nosotros ya nos casamos en la iglesia y con la bendición del Señor y en nuestras familias, etcétera. Entonces, digamos como una especie de grupo de varones ya casados de la iglesia, yo era joven, me hicieron una especie de despedida de soltero cristiana, ¿verdad? Por supuesto cristiana. Entonces llegaron los hermanos y nos comimos unos tamales y bueno, hicieron unas cosas ahí, y cuando estábamos ya en la parte de la convivencia, habían orado, la gente habló, buenos consejos, oraron por mí, etcétera. Y cuando estábamos ya ahí en la parte final de la convivencia, un hermano se acercó conmigo y me dice el hermano, no sé cuáles eran sus intenciones, pero me dice el hermano: ¿y qué tal si el Señor viene ahorita y usted ya no se casa? Yo me casaba como 2 días despuesito, y entonces me quedé pensando un segundo, y bueno, y si el Señor viene ahorita y ya no me caso. Yo estaba locamente enamorado de mi esposa, a mí me urgía casarme ya, quería casarme con mi esposa. Habíamos pasado ya un tiempo de enamorados y del compromiso, y yo, en realidad, en mi caso fue una experiencia muy linda, muy emocionante, muy emotiva, y ya se acercaba la boda y era una cosa así, para mí una cosa extraordinaria. Entonces el hermano llega con esa pregunta y me dice: ¿y qué tal si el Señor viene ahorita y usted ya no se casa? Y entonces yo tengo la bendición de haber tenido una abuelita cristiana, evangélica, y la abuelita cantaba himnos, ¿verdad? Entonces recordé en ese momento un himno que la abuelita cantaba, y el himno, la primera estrofa, una parte de alguna estrofa dice: oh, qué dicha que viniera hoy. Y luego sigue diciendo: cuando todas mis lágrimas se enjugará, oh, qué dicha que viniera hoy. Y entonces a mí me quedó eso marcado a partir de esa experiencia, de ese canto. Oh, qué dicha que viniera hoy, oh, qué dicha que viniera hoy, ¿verdad? Tal vez nosotros mañana vamos a cerrar un negocio que es el negocio de nuestra vida. Tal vez mañana vamos a tomar una decisión que estamos ahí con los pelos de punta y nerviosos, porque es una decisión delicada y estamos emocionados por lo que viene en el futuro. Tal vez tenemos un proyecto de estos próximos meses, el 2022, y ya tenemos nuestra vida organizada, el 2025 y cuando el 2030 y que no sé qué. Pero qué dicha que viniera hoy. Pero no podemos decir: vamos a tirar todo porque el Señor ya viene. No,
Y mientras el Señor no venga, tenemos que vivir aquí, tenemos que sacar nuestro vehículo al tráfico, tenemos que llevar nuestros niños para que estudien, tenemos que salir a comprar nuestra comida ahí al súper, al mercado, tenemos que ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, tenemos que convivir en esta serie, en esta dinámica de gente con la que nos toca que nosotros que participar. Tampoco podemos caer en el tema de despreciar a la gente. Es que estos pecadores incircuncisos, ya no soporto a esta gente que no teme al Señor, ¿verdad? Yo soy tan santo, como decía un fulano, ¿verdad?, que no puedo volar en vuelos comerciales, necesito mi propio jet, para un jet santificado. Entonces, ¿qué? Vamos a necesitar nuestra propia carretera santa, ¿verdad?, privada, vamos a necesitar nuestro propio aeropuerto privado y nuestra burbuja ahí de santidad. No es posible. Vivimos en esta sociedad, vivimos en este mundo, y lo que se espera de nosotros es que aportemos para el beneficio de este mundo. El Señor, y ese es un mandato de parte del Señor. Y yo no más que hablar de una buena ciudadanía desde los conceptos sociales, sociológicos, legales o morales, etcétera, hablemos de nuestra vida cristiana. A mí me impacta mucho, y quiero que me acompañen, si algunos probablemente lo saben hasta de memoria, pero quiero que me acompañen a leer el Salmo 15, donde da algunas categorías de las personas que temen al Señor. Una parte del Salmo 15 vamos a leer esta mañana. Y el salmista se pregunta, y dice el salmista: Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede vivir en tu presencia ahí contigo, verdad? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Y luego empieza a dar algunas características del salmista y dice: el que vive rectamente, el que practica la justicia, el que es sincero consigo mismo, el que no calumnia con su lengua, ni perjudica a sus amigos, ni procura el mal de su vecino, el que desprecia al que desprecia a Dios, el que honra al que da honra a Dios, el que cumple sus promesas aunque salga perjudicado, el que no presta dinero con interés ni acepta soborno en contra del inocente. El que vive así jamás caerá. Ahora pensemos en un ciudadano, en un guatemalteco con estas características. Es un guatemalteco productivo, es un guatemalteco que beneficia a la gente que tiene contacto con él, es un guatemalteco de paz, es un guatemalteco de bendición, es una persona que su entorno está iluminado por esa presencia. Claro que el salmista propone estas características desde el temor a Dios, propone estas características de alguien que anhela estar en la presencia del Señor. Por eso nosotros, en la medida que amamos al Señor, en la medida que nuestro corazón se humilla y se inclina delante del temor a Dios, vamos siendo, esa presencia y esa relación con Dios nos va transformando de tal manera que nos hace personas distintas y nos hace personas de beneficio y nos hace personas de paz en todos los entornos donde nosotros nos desenvolvemos, en cualquier entorno donde nosotros estemos, en la junta del condominio donde vivimos, con el vecino de la cuadra del barrio donde vivimos, como trabajadores de la empresa, como compañeros comerciantes de una misma rama del comercio, como profesionales de un mismo gremio, como, no sé, en cualquiera de los círculos, no solo en el ámbito de la iglesia. Se ha dicho, ¿no?, que en la iglesia a veces solo las alitas nos hacen falta. Yo he pensado, porque como les contaba desde niño, yo soy cristiano, he estado en las iglesias, y hay personas que en la iglesia se les salen los cachitos, hermano. Hay gente en las iglesias que huelen un poquito a azufre. Entonces yo pienso, si en la iglesia se le salen los cachos a alguien, ¿cómo será en la calle? Si esa persona le saca las uñas ahí en la iglesia, ¿cómo podrá ser en la calle? ¿Cómo podrá ser en otros contextos? Es una cosa terrible. Pero en la iglesia, claro, en la iglesia todos somos lindos, todos somos amables, todos sonreímos, todos nos bendecimos y nos damos la paz y una serie de cosas, ¿verdad? Pero no se trata solo de la iglesia, no se trata solo en el contexto de nuestras reuniones. Ahora estamos en un gran desafío porque, pues, ya no nos reunimos en los templos, ¿verdad? Ya no estamos en los templos. Y entonces ahora, ¿qué podemos
algunos recordarán que hace años, tal vez unos 25 años atrás, hubo un tiempo que racionaban, creo que se dice racionaban la energía eléctrica, y entonces habían cortes programados de la energía. Se cortaba la energía, digamos, por la mañana 2 horas, luego por la tarde 2 horas y en la noche 2 horas. Y recuerdo que yo vivo en Villanueva, y en Villanueva nos tocaba el corte de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y nosotros empezábamos el culto a las 7. Y entonces lo que hicimos fue conseguir aquellos megáfonos de baterías, ¿verdad? De baterías así portátiles, para empezar el culto, y con guitarras de cajón. Así como el hermano Julito estaba cantando hoy, entonces con guitarras de cajón y con los megáfonos, y yo dirigía el culto. Entonces yo estaba con mi megáfono, era una iglesia pequeña, y así como a unos 4 metros, 5 metros probablemente estaba la primera fila de sillas, o menos, tal vez como a 3 metros, algo así, estaba la primera fila de sillas. Yo estaba con mi megáfono ahora, cantando, y empezábamos el culto con lámparas de aquellas, habían unas de aquellas como Coleman, creo que es la marca, como Quinqués y así, bueno, tratando de solucionar. Y en eso, cuando estábamos ya en el culto, venía la luz, ¿verdad? Entonces yo estaba con mi megáfono cantando, y yo estaba viendo a uno de los hermanos que estaba al frente, así con las manos entre la bolsa, el hermano así distraído y con los ojos abiertos. No estaba en el culto, y nosotros estábamos cantando. Hasta yo estaba un poco incómodo con mi megáfono, viendo lo que el hermano no estaba metido en el culto. Hasta tenía ganas de decirle, hermano, cante, ¿verdad? Y con mi megáfono, y en eso vino la luz, ¿verdad? Y cuando vino la luz, el hermano levantó la mano y se puso a cantar, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo eso con el tema del hermano. Claro, en las congregaciones podemos, lo digo con cariño y con respeto, ¿verdad? Pero podemos fingir, podemos aparentar una serie de cosas, pero en la calle es muy difícil, en la casa es muy difícil. A nuestros hijos es muy difícil que los podamos engañar. A nuestra esposa definitivamente creo yo que es bien difícil que le podamos aparentar ciertas cosas, ¿no? Y sobre todo al Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Por ahí creemos que tenemos a Dios entre la bolsa, error, y de los más fatales, creer que tenemos a Dios entre la bolsa porque hacemos algo. Por eso el salmista dice, da estas características de personas que son aspirantes a habitar en la presencia del Señor, en el monte santo del Señor. Pero traslademos estas características al entorno de la sociedad. Son personas que con esa clase de personas quisiéramos nosotros toparnos todo el día, todos los días. Hay otro pasaje que a mí me gustaría leer esta mañana de Gálatas. Es probable que es un pasaje también conocido, Gálatas 5. Vamos a leer y lo va a reconocer inmediatamente. Gálatas 5, del verso 18, voy a tomar esa lectura, son varios versículos. Vamos a subir hasta el 16, donde dice Gálatas 5, del verso 16 en adelante. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan y da un listado que nos vamos a saltar. No es la intención esta mañana hablar de ese listado. Hasta el verso 21, ahí empieza las obras de la carne en el 19, el 20, el 21 da ese listado. Y luego me interesa sobre todo hablar a partir del verso 22. Pero, y ahí se introduce ese conector que marca una contrariedad, una diferencia. Pero, ¿verdad? Ahí al contrario, todo lo contrario, todo diferente. El fruto del Espíritu es, y ese listado sí me interesa remarcarlo. Y no es que esté obviando o que quiera yo solapar el listado anterior, no. Pero me interesa enfatizar en este listado positivo. El fruto del Espíritu, y aquí podríamos hablar de esas características que necesitamos para convivir como sociedad, que necesitamos, que Guatemala necesita, que nuestra familia necesita. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Y entonces son cosas que debemos de
de asumir entre nosotros. Se nos pide, por ejemplo, a nivel social que seamos como ciudadanos, ¿verdad?, solidarios, empáticos, ¿verdad?, que desarrollemos esas palabras que han surgido de hace algunos años para acá, que seamos resilientes, ¿verdad?, que no procrastinemos, que seamos gente proactiva, ¿verdad?, efectivos, eficientes y una serie de cosas así. Ok, vamos a poner eso en pasajes de la Biblia. Vivamos de acuerdo a las características que aspira el salmista en el Salmo 15. Vivamos de acuerdo a estos frutos del Espíritu. Seamos personas que nuestra dinámica cristiana, que nuestra dinámica de religión redunde o produzca en nosotros estas características. Yo he insistido de hace ya algunos años que el Señor habló a mi corazón fuertemente en eso, de que la verdadera espiritualidad no se evidencia en lo que ocurre en nuestras reuniones, en lo que ocurre en la iglesia. Digamos, nosotros podemos ser fácilmente conmovidos a través de la música, respondemos a la música, ¿verdad? Todos, por muy cristianos que seamos o muy consagrados que queramos ser, y por ahí oímos una ranchera, ¿verdad? Y se nos quiere salir un suspiro, hermano. A veces, yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? A veces está por ahí y anda una canción, ¿verdad? Y cuando se siente, se quiere echar un suspiro, entonces, y uno dice, reprendo, y empieza uno a quererse poner ahí firme en el Señor, y a veces se nos va ahí unos segundos y uno sigue la melodía, ¿verdad? O empieza a mover ahí, mientras se espera ahí haciendo fila en el súper y está el tum, tum, tum ahí. Y entonces cuando siente el hermano y saliendo tal vez de la reunión, ¿verdad?, empieza. ¿Por qué? Porque respondemos al estímulo musical. Entonces en las congregaciones, en nuestras reuniones, pues tenemos como esa práctica, pero más que ser esa espiritualidad practicada en el contexto de la iglesia, en el ambiente de una reunión, en el ambiente de un culto, de una asamblea, esa espiritualidad y sobre todo esta espiritualidad que marca el apóstol Pablo, es para vivirla en la calle. Es para vivirla, y no es una, aquí no dice, mas el fruto del Espíritu es hablar en lenguas, llorar, estremecerse, sudar frío y después caliente, de la mitad para arriba frío y de la mitad para abajo caliente, o la izquierda fría, o sentir que le suda aceite de oliva de las manos, o cosas como esa pues son cosas extraordinarias y qué tremendo que sucedan, ¿verdad? Y suceden por el Espíritu. Pero la verdadera espiritualidad es aquella que se basa en los frutos del Espíritu. Que para mí, y desde esa perspectiva, el verdaderamente espiritual, más que aquellas manifestaciones que pueden ocurrir o no, y que no ocurren todos los días, esta verdadera espiritualidad es la que necesitamos diariamente. Este fruto del Espíritu que no es solo para consumir en la iglesia, sino que es un fruto del Espíritu para llevar, para aportar a domicilio, para tener en casa, para consumir en el hogar, para consumir en mi matrimonio, para consumir con mis hijos, con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de estudio, con mis vecinos, con toda la gente que tenga un contacto conmigo, que pueda tomar de este fruto del Espíritu como el amor, la paz, la benignidad, la templanza, el amor. Eso es algo extraordinario y va a marcar definitivamente nuestro carácter como ciudadanos. Yo esta mañana, bueno, le animo a que si usted quiere saber ya algunas cosas ahí más detalladas, pues hay una serie de códigos y de patrones. La Constitución Política de la República nos dice cuáles son nuestros derechos y somos muy agresivos para exigir nuestros derechos, pero se nos olvida que eso es una moneda de dos caras, ¿verdad? De dos ambientes, porque todo derecho trae consigo una obligación y toda obligación trae consigo también un derecho y una serie de cosas así. Pero más que eso, yo quiero apelar esta mañana, porque nosotros somos ciudadanos de la calle, somos ciudadanos de a pie, somos gente que tiene contacto no solo con cristianos. No podemos aspirar a vivir en una burbuja, en un círculo, en una especie de cristiano en el país de las maravillas, ¿verdad? Ahí solo teniendo contacto con gente linda, con gente buena, con gente que me bendice, y con esos pecadores, con esos no, ¿verdad? No podemos hacer eso. Y entonces vamos a necesitar nosotros tomar la iniciativa de vivir para la gloria del Señor, de vivir para honrar al Señor, luchar contra nuestra carne, luchar contra nuestro carácter, luchar contra nuestras deficiencias, contra nuestras debilidades, luchar contra nuestros impulsos perversos, luchar contra nuestras mañas, luchar contra todas esas cosas que están ahí en la naturaleza vieja, en el hombre viejo. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses también que a esa naturaleza la tenemos que hacer morir,
que no podemos hacer tratados ahí pacíficos y convenios con la vieja naturaleza. Esa naturaleza es una lucha a muerte. Hace años yo oía a un predicador ya anciano decir que tratar de dialogar con la vieja naturaleza en nosotros mismos es como tratar de enseñarle las bondades de ser vegetariano a un tigre. Se imagina yo tratando de decirle a un tigre que se convierta en vegano, ¿verdad? Que se convierta en vegetariano. No, tigre, la carne te hace mal, ¿verdad? Pero esa es su naturaleza. Esa va a ser su naturaleza todo el tiempo. Y por eso el Señor lo dice en profeta Jeremías también, cuando le habla: ¿puede el leopardo mudar las manchas de su piel? Y la respuesta obvia es no puede hacerlo. No puede hacerlo por sí mismo. Igual nosotros no podemos mudar por nosotros mismos. Necesitamos ese trabajo del Espíritu para que nos convierta en personas distintas. Y no personas distintas solo para la iglesia, y que nos vistamos lindos solo para la iglesia. Más que vestirnos de afuera lindos para la iglesia y para el Señor, que nos vistamos de lo que Él pide que nos vistamos, ¿verdad? De paz, de concordia, de justicia, de rectitud. Claro que eso va a desentonar en la sociedad. Claro que nos va a volver personas incómodas. Y entonces se va a cumplir la palabra del Señor que dice que el mundo nos va a aborrecer. ¿Pero por qué nos va a aborrecer? Porque somos luz. Y su palabra dice en Juan capítulo 3 que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas, porque cuando vino la luz al mundo puso al descubierto sus malas acciones. Y entonces un cristiano recto, un cristiano genuino va a alumbrar los entornos donde se encuentra y va a desentonar con las características normales de la calle, del mundo. Pero no podemos hacer otra cosa. No podemos dejar de ser luz. Y si usted como cristiano y yo como cristiano hemos sido llamados a ser luz, y no nos han preguntado si queremos ser luz. Cuando venimos a Cristo, el Señor prendió una mecha en nosotros y ya está la luz de Cristo en nosotros, y donde andamos portamos esa luz. Y lo que la palabra dice es que una luz jamás se puede esconder, sino que el Señor se va a encargar siempre de ponerla en alto para que ilumine a todos los hombres. Y entonces, por eso es que a veces es incómodo, ¿no? Que la gente nos señala y nosotros estamos a veces como más expuestos y pensamos: ¿y por qué no se fijan en lo que hacen los demás, ¿verdad? ¿Y por qué no se fijan en lo que hace fulano y vive peor que yo y hace peores cosas que yo? Sí, como me dice alguien, ¿verdad? Sí, papaito, ¿verdad? Sí, mamadita, pero es que hay una cosa diferente, porque nosotros hemos sido comprados y lavados con la sangre del Cordero. Y entonces eso nos hace, nos atribuye otras responsabilidades y nos pone otras responsabilidades para desarrollarlo de acuerdo a esa nueva naturaleza que tenemos ahora como ciudadanos de los santos, conciudadanos de los santos. Ahora que esa ciudadanía del reino de los cielos se debe mostrar en medio de esta ciudadanía de aquí de la tierra. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. No espera menos. No espera menos. ¿Lo podemos hacer por nosotros mismos? Por supuesto que no. ¿Lo podemos hacer nosotros con nuestras propias fuerzas y con nuestro propio entendimiento y con nuestras habilidades y nuestro lindo rostro? Por supuesto que no. Debemos ir constantemente a los pies del Señor y pedirle fuerzas y pedirle al Señor que nos fortalezca, que nos llene de su valentía, que nos llene de su paz, que nos llene de su verdad, que ilumine nuestros ojos. Tenemos que ir constantemente a la palabra del Señor, y ahí vamos a encontrar las instrucciones, ahí vamos a encontrar el consejo del Señor, ahí vamos a encontrar la luz del Señor, de lo que tenemos que hacer, de cómo tenemos que vivir. Tenemos que oír, así como estamos haciendo esta mañana, el mensaje que el Señor a través de sus siervos nos traslada, a través de sus siervas nos traslada, ese mensaje que nos instruye, ese mensaje que nos desafía, que nos exhorta, y a veces nos incomoda, hasta enoja tal vez, pero es un mensaje de paz que al final va a traer paz, que al final va a traer bendición. Es un mensaje que inicialmente parece que nos está dañando y que nos está doliendo. Hace años yo tuve un accidente y tuve una herida en la espalda, y por no cuidarme, era una herida relativamente grande, y se me infectó esa cosa. Entonces empecé a sufrir y fui con un médico amigo y el hermano también en Cristo. Entonces él me puso ahí sobre la camilla, boca abajo, y mientras platicábamos, ¿verdad? ¿Qué tal, hermano? Y la familia, y que no sé qué. Yo vi que el hermano se estaba poniendo una gasa en el dedo y mientras platicábamos, y empecé a sospechar que lo que venía no era muy bonito. Y entonces yo sentía que el hermano ponía su dedo en mi herida, ¿verdad? Y como que metía y sacaba su dedo de mi herida, y empecé a sentir mucho dolor.
Y ahí tratando de contenerme, estaba derramando unas lágrimas de dolor, ¿verdad? Y de ahí me pregunta el hombre, ¿le duele, hermano? Claro, me duele si estoy llorando, ¿verdad? Y casi que ahí pujando del dolor de la herida que tenía en la espalda, llena de pus y materia y una serie de cosas. Tengo una hermana enfermera y luego me fui a quejar con mi hermana. Fíjate que el hermano fulano me curó, pero yo siento que se le fue la mano. Entonces ella me dijo que no, que tenía que quitar toda la materia que estaba mala y que no podía dejar nada de eso ahí en la herida. Entonces él tenía que, usó una palabra que no recuerdo, como explorar o algo así, toda la herida y retirar toda la materia podrida de la herida. Y eso probablemente iba a causar mucho dolor porque no podía ponerme en ese momento anestesia. Eso hace la palabra del Señor a veces. El Señor ahí en vivo nos arranca cosas podridas que tenemos en el corazón. Ahí en vivo el Señor nos pide, mijo, tenés que dejar esa actitud. Ahí en vivo el Señor nos pide, mijo, tenés que dejar esa expresión. Mijo, tenés que dejar esa relación. Mijo, tenés que dejar ese negocio. Mijo, yo no sé qué el Señor te baja. Y uno se aferra a eso, no, Señor, ¿verdad? Y si uno no se lo quita, el Señor se va a encargar de arrancarlo. Porque el Señor tiene un propósito de paz para nosotros. El Señor tiene un propósito de paz para su familia, para su matrimonio, para sus hijos. Y todo aquello que no viaja en ese propósito del Señor, el Señor se va a encargar de quitarlo, a las buenas o a las malas. Es como cuando uno ve a un hijo, a los que somos padres y nuestros hijos pequeños, y de repente miramos que tomaba algo del piso sucio y se lo iba a llevar a la boca. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Como padres de familia, ¿qué hacíamos? Dejábamos que chupara ahí el elote chuco que había encontrado en el piso. O el calcetín, o el zapato, o la escoba, o algo feo que había encontrado. ¿Qué hacíamos, no? Corríamos y en una actitud hasta probablemente violenta, le arrebatábamos eso de las manos con tal de que no se lo llevara a la boca. O cuando había algún peligro, ¿no? Corríamos fuerte. Se cuenta hace un tiempo un reportaje de un niño que estaba en un lugar de la Florida, sentado en el muelle, ahí en unos como lagos y humedales que hay en Florida, y tenía los pies en el agua, jugando el agua así, subidito en el muelle, y llegó un lagarto y tomó al niño de las piernas. Y el niño se tomó de uno de los palos, de los postes del muellecito, y a los gritos del niño en la huella salió la mamá y empezó a forcejear con el lagarto y logró retirar al lagarto. Entonces eso fue una noticia ahí del lugar, y entonces llegaron unos reporteros a ver al niño en el sanatorio y le vieron las heridas, y entonces le estaban viendo las heridas de sus piernas, y uno reportero notó que el niño tenía desgarros y heridas también en los brazos, y entonces le preguntó, ¿y eso de los brazos también te lo hizo el lagarto? Y él dijo, no, esas fueron las rayas que dejó las uñas de mi mamá mientras luchaba con el lagarto por mi vida. Y a veces el Señor va a hacer eso, ¿no? Nos va a arrancar de una situación, el Señor nos va a quitar de una relación, el Señor nos va a quitar de algo, de repente a veces de una forma violenta, con tal de preservarnos nuestra vida. Y nos vamos a quedar dolidos, y nos va a doler, y nos va a afectar inicialmente, pero a la larga eso nos va a dar vida, porque el Señor nos quiere, como dice el Salmo 15, en su monte santo. El Señor nos quiere en su templo, en su presencia. El Señor nos quiere fructíferos. No un frutito por ahí, ¡ping! Ya di mi frutito, ya estuvo, ¿verdad? Y todo lo demás, espinoso, ¿verdad? Ahí como que es, no sé, una planta mala. No, el Señor nos quiere frondosos, como aquel árbol que está plantado junto a corrientes de aguas y que su hoja no cae. Es un árbol lindo, verde, llamativo, fresco, rico, y además da fruto. Así nos quiere el Señor. Por eso Juan 15 dice que el Señor es glorificado en que llevemos fruto, pero no poco, sino que llevemos mucho fruto. Mucho de ese fruto que dice Gálatas. Y si nosotros tenemos ese perfil del Salmo 15 y ese perfil de Gálatas, y si trabajamos, como dice Jeremías, por la paz de nuestra ciudad, si plantamos viñas y comemos de esas viñas, si organizamos nuestras familias y si nuestras familias están fundadas y están siendo desarrolladas en el temor del Señor, entonces el Señor se va a encargar de darnos paz. Y esa dinámica va a traer alrededor de nosotros paz. Y en la medida de que seamos más personas que estemos actuando de esa manera, vamos a impactar nuestra sociedad. Yo quiero concluir este mensaje esta mañana lanzando un nuevo desafío de algo que volví a escuchar desde hace algún tiempo, y que es algo que se ha repetido mucho por analistas internacionales en relación a nuestro país. Y hace poco
estaba escuchando a una entrevista de alguien que estuvo trabajando, un extranjero que estuvo trabajando muchos años aquí en Guatemala y haciendo misiones y haciendo preparación, preparando pastores y líderes, etcétera, y estuvo muchos años en el país y luego regresó a su país y le hicieron una entrevista cuando llegó a su país y entonces le empezaron a preguntar de Guatemala, del porcentaje de cristianos y cuántas iglesias y una serie de cosas, y empezaron a hablar de todo eso, ¿no? Y luego el entrevistador sacó las estadísticas sociales del país: pobreza, desnutrición, inseguridad, corrupción, que son cosas que nos avergüenzan. Entonces lanzó la pregunta: ¿cómo pueden convivir ambas cosas? Un porcentaje alto de cristianos con un porcentaje, es decir, con estas estadísticas de crisis sociales, de desigualdad, de subdesarrollo, de inseguridad, de corrupción, una serie de cosas así. Y esa realidad nos abofetea. Algo no hemos estado haciendo bien. En algo hemos estado fallando. Hemos pensado probablemente, y esa es una de mis tesis, hemos pensado probablemente que la vida cristiana es solo lo que ocurre en la iglesia y que los negocios son otra cosa. Hemos pensado que la vida cristiana es solo lo que ocurre en el templo y que mi familia es otra cosa, mi matrimonio es otra cosa, mi vida privada es otra cosa, mi sexualidad es otra cosa. Y nos hemos equivocado en ese punto. Hemos pensado que las oportunidades que Dios da es aprovecharlas, y eso de aprovecharlas lo hemos interpretado como hacer todo a nuestra conveniencia. Y hemos comprobado vez tras vez que la raíz de todos nuestros males ha sido el amor al dinero, la codicia desmedida. No importa sobre quién pasa encima, con tal de que yo logre mis propósitos. Eso ha sido algo terrible que nos ha dañado como sociedad y que nos daña como iglesia y nos avergüenza como iglesia y como cristianos que somos. Quiera Dios que tengamos un corazón sencillo, que tengamos un corazón contrito y humillado, para que nosotros podamos vernos frente a la luz de la palabra del Señor y reconocer esas cosas que necesitamos mejorar en nuestras vidas, cada uno de nosotros. El parámetro es Jesucristo. El parámetro, yo no debo compararme con usted o usted conmigo o con el pastor o con los líderes. Quiero ser a la imagen del pastor o la imagen de fulano. Ese no es el parámetro. El parámetro es a la imagen de la estatura del varón perfecto, con Cristo. ¿Cuánto me hace falta para llegar a Cristo? ¿Cuánto me hace falta del carácter con Cristo? ¿Cuánto me hace falta? Entonces me tengo que estar constantemente presentando porque ese es el patrón y esa es la aspiración. Llegar a ser como nuestro amado, como nuestro perfecto amado. ¿Lo podemos hacer? ¿Lo debemos hacer? ¿Es imposible hacerlo? Esas preguntas las tenemos que responder constantemente en nuestro corazón, pero nuestra aspiración y nuestro deseo y nuestro propósito debe ser evidente. La aspiración, como dice el Salmo 15 que leímos, nuestra aspiración de vivir en rectitud, nuestra aspiración de vivir en justicia. La aspiración de vivir en paz, de ser gente buena, de ser gente de verdad, de ser gente de palabra, de ser gente honrada, honesta. Esa aspiración debe haber en nuestra vida, y más que una aspiración, la lucha constante y ferviente para lograrlo. Si lo hacemos, vamos a ser bendecidos. Nuestra familia va a ser bendecida, nuestro matrimonio va a ser bendecido, nuestro entorno va a ser bendecida, y en la medida que nos sumamos al grupo de personas que están en esa dinámica, nuestra sociedad, nuestro país va a ser bendecido. Muchas gracias por la atención de este tiempo. Quiero que me den un minuto para que podamos hacer una oración, y les animo a que ahí donde están puedan cerrar sus ojos, si así desean hacerlo, y que oremos con todo nuestro corazón. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor, en el que meditamos en tu palabra. Gracias por la palabra que has dejado para nosotros y que ha viajado a través de siglos, Señor, en la Escritura, en la Biblia, y que hoy nosotros hemos leído, Señor, y meditado sobre ella. Te pedimos, antes que cualquier otra cosa, Señor, te pedimos que nos perdones, Padre celestial, porque reconocemos que hemos fallado, Señor. Seguramente hemos fallado, y que en momentos cruciales donde hemos tenido que tomar decisiones, en algunos de esos momentos, Señor, no nos hemos decidido por ti. No nos hemos decidido por la verdad, no nos hemos decidido por la integridad, no nos hemos decidido por la justicia, Señor. Perdónanos, te amamos, Señor, hemos sido transformados por tu amor, por tu gracia. Por eso te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que transformes nuestra vida para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, extiende tu mano de poder en nosotros y haz un milagro en nosotros, Señor, para que seamos fructíferos para la gloria de tu nombre. Bendice nuestro país, bendice Guatemala, Señor.
Tú mejor que nadie conoces nuestras situaciones, nuestros desafíos, lo que pasa en todas las esferas y en todos los segmentos de nuestra sociedad. Señor, ten misericordia de nuestro país. Nosotros queremos ser de la gente que intercede, que trabaja por el bienestar de nuestras ciudades, de nuestras sociedades, de nuestras comunidades, Señor. Usa nuestras vidas para bendición de nuestro país. El tiempo que tú nos permitas a nosotros o nuestras generaciones habitar nuestro país. Que Guatemala se levante y de verdad, Señor, sea una luz en medio de las naciones para la gloria de tu nombre. Y que ese porcentaje alto de cristianos en nuestro país en realidad incida para cambios efectivos y transformadores de nuestra sociedad. Y que vean muchos, Señor, y se pregunten cómo lo ha hecho nuestro país, cómo ha logrado salir de esos baches, de esos problemas, de esos desafíos. Te pedimos por nuestros gobernantes, te pedimos, Señor, por nuestra niñez, por los matrimonios en Guatemala, en el nombre de Cristo Jesús, para que cada área, cada persona en sus diferentes responsabilidades, Señor, pueda trabajar de manera correcta, digna, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por Casa Josué. Bendice a mis hermanos, bendice a los pastores, a los líderes, Señor, a cada uno de los hermanos que trabaja para sacar adelante los distintos ministerios, Señor, que trabajan en Casa Josué. Glorifica tu nombre en esta comunidad, Señor. Glorifica tu nombre en esta iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.